amigos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Este es el episodio número 66. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy día vamos a hablar sobre lo que ha sucedido en Italia este fin de semana, la victoria de Meloni, de Giorgia Meloni. Vamos a hablar sobre las perspectivas que tiene Italia ante la victoria de Meloni. Giorgia Meloni se ha convertido este fin de semana en la primera mujer en estar al frente del gobierno de Italia. Meloni ha ganado las elecciones con el 26,5% de los votos, seguido por el Partido Democrático de Enrico Letta, que ha obtenido el 19,4%, y el Movimiento 5 Estrellas en tercera posición de Giuseppe Conte, que ha obtenido el 14,8% de los votos. Es decir, la diferencia es enorme. La gran mayoría de los medios se ha apresurado a calificar a Meloni como de extrema derecha. No debería ser ninguna sorpresa. La han calificado como de ultraderecha. Peor aún, como de la heredera de las ideas de Benito Mussolini, como la representante del retorno del fascismo desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo primero que debo decir al respecto es que hay que ponderar el hecho de que Meloni fue muy crítica con el confinamiento y las restricciones sanitarias en su momento en Europa. Muchos de sus discursos sobre esta cuestión han sido ciertamente muy acertados, sobre todo en medio de tanta locura y abuso de las autoridades en determinado momento. Acuérdense lo mal que estaba Italia en un principio de la pandemia. Inmediatamente después de China se convirtió en el epicentro del problema en el mundo. Acuérdense lo complicado que estaba Italia. Pero a pesar de la acertada postura con respecto a las medidas que se adoptaron contra el coronavirus, la postura de Meloni, tampoco se puede ignorar que, aunque Meloni nació en 1977, su grupo político salió de la Alianza Nacional, que a su vez era hija de un partido conformado por nostálgicos del régimen de Benito Mussolini, es la verdad. Además, porque Meloni habría dicho nada menos: yo creo que Mussolini fue un buen político, todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Este es el motivo por el que la prensa, al menos en un inicio está bien, es el motivo por el que la prensa le ha saltado a la yugular. Es algo que efectivamente llama la atención y tendría que ser motivo de preocupación. Pero también es necesario un contexto para tales aseveraciones. Esto fue algo que Meloni dijo hace 26 años, cuando ella tenía apenas 19 años de edad. No la estoy excusando, está mal, pero lo dijo hace muchísimo tiempo. Si se nos evalúa por algo que dijimos hace tanto tiempo y siendo tan jóvenes, siendo prácticamente adolescentes, o no mucho después de haber empezado a ser adultos, no calificaría a nadie. Calificar a Meloni como de extrema derecha, como hija de las ideas de Mussolini, es simplemente ser flojo, intelectualmente deshonesto o simplemente como de extrema izquierda. Lo interesante en todo caso sería escuchar ahora a Meloni corrigiéndose o reafirmándose al respecto, para que solamente a partir de ese momento podamos ser mucho más contundentes en su censura o en desmentir a la prensa que la califica como de extrema derecha. Que por cierto, entre otras cosas, el fascismo no es de derecha como todo el mundo cree. Probablemente hablaremos de eso en otro momento, no es lo que nos toca ahora mismo. Ojo que, por cierto, no soy yo quien apoya a Meloni, yo no soy quien vaya a calmar las aguas en este sentido. No quiero limpiarle el rostro a ningún político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Porque, entre otras cosas, sugiero no apoyar ciegamente a ningún político, mucho menos mientras no se lo conoce demasiado. De hecho, me parece que Berlusconi, entre otras cosas que podrían llamar la atención, que es parte de la coalición de partidos de Fratelli d'Italia, es decir, parte del frente de Meloni, apoya a Putin, nada menos. Es sabido que son amigos de hace mucho tiempo. Y bueno, no estoy muy al tanto al respecto, pero podría suceder tranquilamente. El Cavaliere siempre ha sido motivo de polémica en Italia, en Europa y en el mundo, acordémonos. De hecho, creo que entre otras victorias que se ha podido reconocer este fin de semana en Italia, ha sido la de Berlusconi, cuando todo el mundo lo daba por fallecido o por
hasta por desahuciado o retirado al menos de la política, apareció nada menos que en el frente, levantando los brazos y mostrando la V de la victoria. En fin, pero esto no es lo que más nos interesa hasta aquí. Vamos a ver, no nos interesa tanto desmentir a la prensa de extrema izquierda que en conjunto simplemente se ha indignado y ha simplemente calificado a Meloni como de extrema derecha y que es una barbaridad y qué sé yo, cuando en realidad lo que más nos interesa es lo que toca a la economía. Eso es lo que nos ocupa ahora mismo. Lo interesante es ver qué ofrece Meloni concretamente para la economía, que insisto es lo que nos ocupa. Este es un podcast, vamos, de economía y wealth management, no sobre política. Lo más importante ahora mismo es ver cómo va a ir la economía de Italia y por tanto también buena parte de la economía de la eurozona con Meloni y Fratelli d'Italia como líderes de gobierno, dado que Italia además arrastra un crecimiento, cuando no un estancamiento, demasiado bajo desde hace por lo menos 30 años y acumula una deuda de nada menos que del 150% del Producto Interno Bruto. Las proyecciones de crecimiento para Italia en 2023, al menos por ahora, son del 0,4%, siendo muy optimistas además, es decir, está al borde de la recesión si es que no está ya en recesión. Este lunes se han registrado caídas en los mercados, efectivamente. Como el euro en particular ha caído bastante, muchos han apresurado, por tanto, de nuevo, en atribuir estas caídas a la victoria de Meloni en Italia, pero nada más alejado de la realidad. Esto sí es manipulación pura y dura, porque en los mercados ha estado cayendo absolutamente todo. Han estado cayendo los activos de toda clase a lo largo y ancho de los mercados globales. También ha caído el oro, está cayendo el petróleo, ha caído Bitcoin, también ha caído la libra esterlina por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo porque los principales bancos centrales están incrementando tasas de interés y porque de manera más concreta, este mismo lunes, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció mayores incrementos de tasas de interés todavía. Lo cierto es que los bonos italianos apenas se han movido. 4,4% el bono a 10 años. Este lunes, luego de las elecciones y la bolsa de Milán, sufre menos que sus homólogos europeos. Es decir, ha habido bolsas en Europa que han caído más que la italiana. Esto es así porque la victoria de la coalición estaba más que descontada. Es decir, esta victoria no ha sido una victoria sorpresiva para nadie. Y al mismo tiempo Italia viene arrastrando una severa crisis política desde hace ya varios meses. Es decir, con todos los problemas que tienen, todo podía haber sucedido, pero además se veía venir la victoria de alguien como Meloni. De hecho, estas elecciones se han dado por un llamado adelantado de las elecciones ante la renuncia de Mario Draghi, a quien le bloquearon en el Parlamento el paquete de estímulos que había planteado. Entonces Mario Draghi simplemente decidió dar paso a un costado porque es lo correcto, lo que se suele hacer en Europa y en países relativamente serios. Cuando no le aprueban un plan tan ambicioso como el que presentó, simplemente dan paso a un costado. Y lógicamente no van a querer ser responsables del desastre que no causaron ellos. El titular de Economía y el presidente o el primer ministro en este caso es tan importante que nadie va a querer arriesgarse por tan poco. Es decir, con tan poco apoyo, la posición de Draghi era insostenible. Pues bueno, renunció él, hubo llamado anticipado de elecciones y fue bastante pronto. Así se han celebrado elecciones y ahora Meloni es la primera ministra de Italia. Draghi se fue, hay que recordar, porque le rechazaron el presupuesto de rescate y porque si la economía global hubiera estado viviendo otros tiempos distintos a los de una creciente inflación y estar al borde de la recesión, el Banco Central Europeo hubiera recortado tasas de interés para mantener la estabilidad del euro debido a que Italia representa una porción importante de la economía de la eurozona. Es decir, después de Alemania y Francia, creo que es la tercera economía de la eurozona. Luego viene la de España y demás. Pero justo en esta crisis, el Banco Central Europeo ha tenido que decidir incrementar las tasas de interés, agravando la situación en particular para Italia. ¿Por qué? Porque los problemas alrededor de Italia son todavía mayores. Es decir, Italia no representa un riesgo tan grande ahora mismo para la economía de la eurozona como lo es estar al borde de la recesión y como lo es
la inflación en niveles o en máximos de 40 años. Sobre las propuestas de Meloni para la economía, lo primero a decir es que las propuestas de todos los candidatos en general han sido bastante débiles, sin cuestiones demasiado concretas. Entre otras cosas, me imagino porque no querían arriesgarse después de lo que le pasó a Draghi. Draghi llegó con muchísima credibilidad, con mucha confianza luego del relativo éxito. Vamos, a mis ojos, por supuesto que no, pero para el mundo, Draghi fue alguien que salvó el euro en 2012. Por su parte, Meloni tiene una mentalidad nacionalista, efectivamente, y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, pero que también extiende a la economía. Por ejemplo, mira con recelo o con malos ojos algunos aspectos de la inversión extranjera en Italia, por ejemplo, muy a lo latinoamericano. Al menos durante los últimos días, tal vez un par de semanas, ha ido relajando sus propuestas sobre el gasto y últimamente vino insistiendo en la necesidad de equilibrar el presupuesto. También habló de reducir las trabas y de reducir algo de la burocracia, por ejemplo. Parece que tiene un buen asesor, parece que tiene un asesor relativamente interesante para aspectos específicamente fiscales, pero en general parece que le falta un equipo eh, para concretar algunos asuntos respecto de la economía en concreto. Es decir, todavía falta mucho por ver en Italia. El hecho de que haya ganado alguien como Meloni no lo es todo. En tiempos de crisis todo puede suceder. Lo más concreto que se encuentra de las propuestas económicas de Meloni para Italia es que si bien propone recortes de impuestos, algo que siempre es bueno para cualquier liberal, es bueno a los ojos de cualquier liberal, no solo, y esta es la verdad, no solo parece que no solo parece que no va a recortar el gasto público de manera simultánea al recorte de impuestos, que es lo deseable, sino que luego de ni siquiera haber puesto números o de identificar el origen de los recursos, aparentemente se prepara para, no solamente para no recortar el gasto, sino que se prepara para incrementar el gasto público. No lo sé, mientras no haya números y planes concretos, hay dudas sobre este aspecto. Porque Meloni ha hablado de nada menos que educación gratuita, educación infantil gratuita, ha hablado de viviendas públicas en zonas empobrecidas, ha hablado de más servicios de salud gratuitos, ha hablado de la construcción de nuevas escuelas y residencias universitarias con fondos públicos, ha hablado de subsidios para jóvenes que no pueden pagar sus hipotecas, etc. Es decir, esto definitivamente tiene corte populista. Vamos, todos los candidatos en el mundo de izquierda, de arriba, abajo, etcétera, terminan teniendo rasgos populistas a medida que se acerca el final de la campaña, los vayan a cumplir o no. Y esto ha sido efectivamente para ganar votos indudablemente, más allá de que realmente vaya a hacerlo. Vamos a ver todavía qué es lo que sucede. Yo no me fío de ningún político en ningún lugar. He aprendido en todo caso a no apoyar políticos fanáticamente. La situación de la economía en Italia es muy delicada. Lo primero que debe hacer Meloni es armar un equipo reconocido y creíble, es decir, de gente tipo Draghi, digamos así, gracias al paso que tenía, gracias a la imagen que tenía luego del paso que tuvo por el Banco Central Europeo y que efectivamente con una sola frase rescató al euro en 2012, como dije antes. Meloni debe presentar además un presupuesto para lo que resta de 2022 y otro, dado que ya estamos encarando el último trimestre del año, tiene que presentar otro para 2023, tal vez sea el mismo. Y finalmente tiene que presentar lineamientos generales, estructurales preferiblemente, para lo que va a ser todo su periodo de gobierno, es decir, para los próximos 4, 5, 6, 10 años. Dado el amplio margen con el que ha ganado Meloni, el desafío es muy grande. Vamos a ver qué pasa en estos días, pero todo tiene que ir en línea con lo que está sucediendo con la economía de la eurozona, directamente afectada por la guerra de Putin sobre Ucrania, con lo que está sucediendo en la economía global, que está al borde del estancamiento inflacionario, es decir, es un escenario imposible para los bancos centrales y los gobiernos de manera simultánea. En un escenario donde los bancos centrales están incrementando tasas de interés a un ritmo y a niveles históricos nunca antes vistos, tal vez solamente en los años 70 para el caso de la Reserva Federal, teniendo niveles de inflación en máximos de 40 años, e incluso me atrevería a decir que más, pero es parte de otra discusión.
En un contexto donde las bolsas y toda clase de activos, como dijimos antes, enfrenta un bear market, al menos desde inicios de 2022, muy grande, muy fuerte, visto muy pocas veces en las últimas décadas. Bueno, en fin, solamente esperemos que, dado que en tiempos de crisis se suelen cocinar los experimentos políticos más radicales, este no se trate de uno de esos experimentos radicales. Esperemos que no haya sorpresas, con lo cual el apoyo a Meloni humildemente sugiero sea moderado, aunque sea por si acaso. Está muy bien con otros aspectos. Yo no voy a meterme con el tema este porque no es lo que toca a este podcast. Insisto en decir que es un podcast de economía internacional, wealth management. Pero vamos a ver esto de que qué tan profundo termina calando esto de que se rechace el discurso de la ideología de género, el proteger a la familia y este tipo de cosas, ¿no? En Italia. No es lo que nos ocupa, por supuesto que tengo mi opinión, afecta a la economía, pero no vamos a entrar en esas aguas, ¿sí? En fin, es todo por ahora. Nos vemos próximamente en un nuevo episodio de Poder y Mercado, en el 67, por supuesto. Ya ven que estamos tratando de cumplir con la frecuencia habitual de hace unos meses. En fin, les mando un fuerte abrazo, suerte, las mejores inversiones. Saludos.